en contra del pueblo palestino. Bueno, Miguel, si tú puedes tocar este punto, por favor. Sí. Eh, bueno, la novedad, digamos, es esta amenaza de invadir que va a crear una región turística y que los palestinos tienen que irse a los países vecinos. Eh, bueno, esto, recordemos, sucede después del cese del fuego, que supuestamente fue también, Trump dijo, yo soy el que logré cese el fuego, y que los palestinos están volviendo a su tierra, los palestinos del norte de Gaza, están volviendo a su tierra devastada, con casas destruidas, pero están volviendo. Es decir, están mostrando una combatividad y decisión de defender su tierra. Y tuvo que retirarse parcialmente, pero retirarse Israel de Gaza. Ese fuego todavía no se sabe, se mantiene, digamos, relativamente. Mira, tanto Israel está atacando en Cisjordania, comunidades de Cisjordania, asesinando gente otra vez. Y bueno, ahora eh, también se muestra todo lo que es la crisis del imperialismo de Trump, porque Trump dice algo que parece hasta ridículo, ¿no es cierto? Que va a ser una zona turística, que va a ser muy lindo, que eso es, y que los palestinos tienen que irse a los países vecinos. Ahora, primera respuesta, Egipto, Jordania, Arabia Saudita, que son proimperialistas los gobiernos, pero tienen pueblos que son solidarios con el pueblo palestino. Entonces los tres dijeron, no, no, no nos pueden echar, no nos pueden echar de Gaza a los palestinos. Este, y obviamente, eh, Trump quiere echarlos a esos países. ¿Y esto qué significa? Que el imperialismo tiene problemas con los otros gobiernos que son proimperialistas, pero que no pueden aceptar semejante cosa, una ocupación militar de Gaza por parte de Estados Unidos. Es decir, todo el acuerdo de cese del fuego, supuestamente, que dijo Trump que él impulsaba, entonces no tiene nada que ver, porque el cese del fuego no era para echar a los palestinos. Bueno, no se sabe qué va a venir ahora. Eh, el propio Netanyahu parece sorprendido de lo que dijo Trump el otro día. Eh, y Trump evidentemente va a tener problemas porque es algo que no ha aceptado por nadie, digamos. Por supuesto que Estados Unidos puede ocupar militarmente Gaza, dice lo que él dice, este, y expulsar a la población, pero hay que ver si lo logra en el sentido del mismo conflicto interno de Estados Unidos, que es otro lío que tiene Trump. Ahora, Trump además está amenazando a muchos pueblos. Por empezar, está amenazando a invadir Panamá, por ejemplo. Entonces, ¿esto qué significa? Muestra eh, que la cuestión palestina no es nada más que una cuestión palestina. Es una cuestión de los pueblos del mundo, con un imperialismo que trata de imponer y que puede hacerlo en otros lados, que es lo que está diciendo Trump, ¿no? Panamá por el tema del canal. Este, entonces, ¿qué va a pasar? En realidad no se sabe, pero por supuesto hay que denunciar esto fuertemente, hay que impulsar las movilizaciones que se están haciendo en el mundo, mantenerlas y aumentarlas. Hay gente que piensa que, bueno, el conflicto se terminó en Gaza o terminó en Palestina. Bueno, por los medios de prensa a veces dicen cualquier soncera. Evidentemente el conflicto no terminó. Hubo un triunfo parcial de los palestinos que obligaron efectivamente a la retirada parcial de Israel. Pero hasta ahí, el conflicto sigue, el imperialismo sigue, el sionismo proimperialista sigue tratando de ocupar países. Por eso para nosotros es fundamental eh, mantener esa campaña
impulsarlas, bueno, por supuesto, en Europa, Estados Unidos en primer lugar y en los países árabes, pero también en América Latina, es decir, hacer consciente a la población de que esto no solo interesa a tanta distancia, a tantos kilómetros. Hay gente que dice, no, pero está muy lejos. Sí, claro, está lejos, pero, pero el imperialismo mañana puede invadir cualquier país, como lo está diciendo abiertamente Trump. Es más, dijo también otra de las cosas que dice, que México podría convertirse en otra Palestina. Sí, una cosa que no se entiende bien qué quiso decir con eso, pero bueno, eh, que podrían invadir México, por ejemplo. No, no es lo que es previsible de inmediato, pero tiene que ver con una política imperialista que Trump abiertamente defiende, por lo menos de palabra, digamos. Después si lo puede hacer es otro tema, ¿no es cierto? Por eso es muy importante esta movilización mundial que tiene que continuar, que apoyó a los palestinos, que de hecho fue uno de los elementos que obligó a Israel a retirarse después de matar 100.000 palestinos asesinados en Gaza. Y esto entonces tiene que continuar. Esto, bueno, por supuesto lo estamos haciendo en Bolivia, lo estamos impulsando en muchísimos países. Este, bueno, esto, si hay una situación de incertidumbre, de peligro, veremos qué hace el imperialismo, pero sus intenciones, ahora abiertamente, porque no es como hablaba Biden, apoyaba a Israel, le daba arma y todo, pero él como que se hacía el que yo no quiero eso, no. Bueno, Trump sí está ahora abiertamente apoyando la expulsión de palestinos, también disfrazado con cosas ridículas. Por ejemplo, un ministro de Israel dijo, no, pero es permitirles que salgan del país libremente, que vayan a donde quieran. Una cosa que no tiene pie ni cabeza, porque los palestinos no quieren irse, justamente ese es el problema, ¿no? Bueno, esto está abierto, este conflicto sigue abierto y nosotros seguimos entonces en campaña de solidaridad. No sé si José Luis quieres decir algo sobre este tema. Sí, en principio totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel. Quisiera añadir dos cuestiones. Uno que, a ver, este lenguaje de agente inmobiliario, ¿no? Que usa Trump, que va a despejar, que va a aplanar, que va a limpiar, ¿no es cierto? Para ahí construir hoteles, resorts, viviendas, etcétera, ¿no? Y con muchas fuentes de trabajo. Entonces, la apariencia da la idea de, reitero, un agente inmobiliario, pero en realidad es la continuación de una antigua práctica imperialista, colonialista, racista, que es la Nakba. Recordemos que el año 48, cuando se fundó Israel, fueron expulsados forzadamente a la fuerza más de 750.000 palestinos a los campos de refugiados. Y que si bien las Naciones Unidas reivindica el derecho al retorno, Israel, como el conjunto del régimen sionista de Israel, nunca ha hecho caso alguno o caso omiso, diríamos, de esas resoluciones de las Naciones Unidas. Lo que ahora estamos viviendo es Nakba 2.0, ¿no? O sea, una nueva Nakba con la expulsión, y ojo, lo ha dicho, incluso la cifra lo ha mencionado Trump al decir que entre 1.700 a 1.800, perdón, 1.700.000, 1.800.000, que los va a desplazar, expulsar de Palestina. Entonces, esa es una segunda y evidente Nakba. Ahora, quiero terminar con un puntito, y es que ese dato, fíjense en ese dato, 1.7 millones, entre 1.7 y 1.8 millones. Ese es el dato que nos está dando actual el presidente Trump. Recordemos que antes de este nuevo genocidio, el genocidio ya tiene 76 años, pero antes de este genocidio
del territorio en la Franja de Gaza estaban habitando entre 2,1 a 2,2 millones de palestinos. Ojo. Entonces, incluso las cifras que se dice que hay aproximadamente, el dato de esta mañana es que habría 60.000 muertos o más de 61.000 muertos producto de este genocidio, que no es guerra. Aún esa cifra queda corta respecto, reitero, a esa diferencia básica. Trump nos dice, reitero, una y otra vez, en que desplazaría a 1,7 entre 1,7 a 1,8 millones de palestinos. Antes de este genocidio, reitero, había entre 2,1 a 2,2 millones. Entonces, estamos hablando entre 300 a 400.000 muertos resultado de este genocidio. Esto realmente es muy grave y es otra Nakba, la segunda Nakba que estamos viviendo, con la única ventaja que ahora sí lo dice de manera clara, contundente, Trump, que quiere hacer limpieza étnica, apartheid, desplazamiento de palestinos y luego, por supuesto, ocupar. Hay una frasecita, hay una palabra que lo ha dicho de manera muy clara Trump, y es que vamos a ser los nuevos dueños de la Franja de Gaza. Owners, lo ha dicho de manera clara, esa palabra dueños, vamos a ser los dueños, y en presencia de Netanyahu, ¿no es cierto? Eso es importante. Finalmente, conviene decir, bueno, ¿y qué hacemos frente a esto, no? He preguntado a alguna gente y me dice, mira, la cuestión es difícil porque, bueno, es el presidente del país más poderoso, del ejército más poderoso del mundo, etcétera. Pero creo que esa es una actitud derrotista que no podemos aceptar. Es obvio que podemos hacer no solo algo, sino mucho, desde todo el sur global contra el imperialismo estadounidense. Uno primero es la cuestión de las bases militares. Tengo el dato certero de fuente segura que ninguna de las decenas de bases militares que tiene Estados Unidos en los territorios latinoamericanos, ninguno tiene base legal. Primero. Segundo, no paga ni un centavo Estados Unidos por la instalación de esas bases militares múltiples en todo nuestro territorio latinoamericano. Entonces, esta es una primera cuestión que tenemos el derecho, así como Trump está expulsando a nuestros compatriotas, debemos y podemos expulsar, empezando por las bases militares, que son agresiones imperialistas puras y duras en todos nuestros países latinoamericanos. Segundo, creo que y con esto termino, lo que determinó la resolución de Naciones Unidas frente a Israel, a las agresiones de Israel contra el pueblo palestino y en realidad contra los vecinos también. Líbano ha sido bombardeado, Siria ha sido bombardeada. Esto de BDS, boicot, desinversión y bloqueo a los productos de origen, en principio israelí, pero esa misma lógica podemos utilizar también contra los productos del imperialismo. Creo que eso está en nuestras manos, sobre todo en manos latinoamericanas. No tenemos por qué consumir, por ejemplo, productos norteamericanos, de Estados Unidos, quiero decir. Eso está en nuestras manos. Y a partir de ahí empezar a también, por lo menos con los gobiernos medianamente dignos, patriotas de América Latina, expropiar y nacionalizar las empresas norteamericanas, como hizo Cuba. Ojo, esto no es una experiencia totalmente nueva. Eso es lo que hizo luego de la invasión de Playa Girón y la declaración de régimen socialista en Cuba, expropió a las empresas norteamericanas. Por supuesto que esto genera represión, represalias, etcétera, pero está en nuestras manos generar respuestas eficaces, políticamente eficaces, frente a estas agresiones. Termino con lo que decía también Miguel. Ojo, hoy día son los palestinos las víctimas de la agresión sionista imperialista. Mañana puede ser cualquier país del sur global. Y cuidado con que no nos quedemos con la sola indiferencia y no así diciendo que ahí eso queda lejos o está muy lejos. Esta es una causa, Palestina es una causa de toda la humanidad y es así como debemos asumirlo. Muchas gracias. Viva Palestina. Viva Palestina. Muchas gracias, José Luis. Bueno, recalcar esto que dijeron los dos, ¿no? Para cerrar, Palestina y la lucha palestina no es una cosa solo que sucede lejos, que solo de los palestinos, ¿no? Sino como bien dijeron,
Esto puede ser en cualquier momento también contra cualquier otro país del mundo y lo estamos viendo con la expulsión brutal y, bueno, sin ningún derecho humano ni nada de los migrantes, ¿no? Más bien, bueno, Trump está haciendo un show con estas personas, con la vida de estas personas, ¿no? Y las amenazas, ¿no? Las que llevar a Guantánamo, etcétera. Entonces, esta política imperialista puede venirse contra cualquiera de los pueblos y que tenemos que tomar en cuenta es eso, ¿no? O sea, ¿qué hace el imperialismo? Lo que hizo con Gaza, ¿no? Genocidio. Entonces, frente a eso tenemos que organizarnos y prepararnos para la lucha. Bueno, muchas gracias, José Luis, por tu participación. Y bueno, hablaremos un poco del tema, bueno, a partir del día de mañana se